Buenas tardes, mi nombre es José Luis Sánchez Hernández y el día de hoy voy a explicar el ejercicio del examen de la segunda unidad. En este caso, la pieza que vamos a realizar tiene estas dimensiones, estas características. Como principal punto que tenemos que tener a consideración es de que tenemos que determinar nuestra z, que es la longitud, y nuestra x, que en este caso va a ser la altura o el diámetro de nuestra barra. Para ello, como aquí la pieza está partida a la mitad y fue diseñada por SolidWorks, nos da a entender de que a partir de esta línea que tenemos aquí es una línea de construcción para hacer una revolución completa. En este caso, todas las medidas que tenemos aquí, 55, 65, 40, 80 y 60, se van a multiplicar por 2, ya que como solamente este es un radio, lo que ocupamos nosotros es el diámetro de la barra que vamos a ocupar. La longitud no cambia, lo que va a cambiar es cada uno de los radios que se tiene aquí para determinar el diámetro final de la barra. Como primer paso es determinar bien lo que es la barra a trabajar. En este caso tenemos una longitud de 167, pero debido a que vamos a trabajar en una simulación, vamos a darle una tolerancia de más o menos 1 milímetro. Esto para acabados y terminaciones que vayamos a ocupar. Y nuestro primer radio que tenemos aquí es de 60, pero el principal, el que debemos de tener más importancia, es el de que sería de 80. En este caso, el de 80 se va a multiplicar por 2, que 8 por 2 son 16. Entonces nuestro diámetro inicial es de 160, pero en este caso, como vamos a trabajar la parte de rectificado, no sabemos cómo venga una barra en sí, y se va a hacer la simulación, y yo procuré darle una tolerancia de más o menos 1 milímetro, solamente en este caso, para poder realizar el rectificado de la pieza en el proceso de iniciación. Cuando la barra la tengamos completa en el simulador, el herramental va a hacer su trabajo de rectificado por esta parte para que nos quede la medida inicial y final que ocupemos. Y a los demás radios que tenemos aquí, solamente se hace el cálculo para poder determinar qué vamos a hacer, pero el principal es este es el que no va a cambiar. Este es nuestro principal radio, ya que determinamos la longitud y el diámetro de la pieza, de la barra a trabajar. Procedemos a determinar qué herramientas ocuparemos en este caso. Como primer punto, la herramienta se va a tener que posicionar en este punto inicial. Por defecto el simulador nos da la herramienta de T1.1, que es para desbastes exteriores. Como nosotros en esa pieza, al analizar la pieza por default viene en cierta longitud, ocupamos eliminar este excedente, pero debido a que la pieza, el herramental que ocupamos
viene con una cierta figura, en este caso que es así. No viene por completo en una, llega a colisionar en ciertas partes de estos puntos que tenemos aquí, y para evitar que existan colisiones y nos marque errores en el simulador, lo que procederemos será a cambiar de herramientales, en este caso de T5.5, que este es el tronzado. Ocuparemos la herramienta de tronzado, ya que por su geometría el portaherramientas y el buril de desbaste que ocuparemos será de forma cuadrangular, lo que nos permite realizar ese tipo de desbastes rectos sin la necesidad de dañar la barra o que exista alguna colisión, para eliminar toda esta área de una manera segura y esta área. Y la última herramienta que ocuparemos para realizar en este ejercicio, ocuparemos el T3.3. En este caso nos va a servir para la parte del refrentado que se le dé ya final aquí, y el pequeño chaflán que tenemos en la parte trasera de esta parte de aquí. Esto porque el herramental que ocupamos para el T3.3 viene con un ligero ángulo de 45 grados, lo que nos permite realizar el chaflán, pues apoyarnos de esa manera para poder realizar el desbaste de una manera correcta sin tener algún daño en tanto en el herramental como para hacer el desbaste inicial que tenemos en esta parte de aquí, porque si lo hacemos con cualquier otra herramienta que tenemos de estas dos, puede que surja alguna colisión y nos los marque como error en el simulador. En este caso procedemos a abrir lo que es el programa. Le damos en crear un nuevo proyecto. En este caso ocuparemos las herramientas del torno. Para este caso no importa cualquiera de las máquinas que tenemos aquí, pero como esta es un torno convencional, no tiene ningún problema. En este caso seleccionaremos lo que es WinCT. Para el nombre del proyecto lo guardaremos como pieza examen 2. Bueno, en este caso es la primera pieza que vamos a realizar. Aquí por default nos da una cierta línea de códigos en esta parte de abajo, los cuales no vamos a cambiar. Procedemos a la parte de gestor y nos vamos a la parte de bruto. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es de que nuestra Z máximo que tenemos es la longitud que habíamos dicho de la pieza. En este caso habíamos comentado que tiene una longitud de 167, pero como tenemos la parte de tolerancias para el rectificado, ocuparemos 168, ya que es la longitud que tenemos para poder trabajar. Y en este caso el diámetro habíamos dicho que se trabajaría con 160, pero por la parte del rectificado inicial lo haremos de 161. Una vez que tenemos definido nuestro material o bruto a trabajar, las herramientas que fueron mencionadas anteriormente fue la T1
para desbastes exteriores, la T3.3 que es para acabados ya de rectificado o acabados más finos, y la T5.5 que en este caso es para tronzar, ranurar exteriores. Aquí por default en el programa nos da una cierta estandarización de este herramental. Aquí lo único que tenemos que lo que yo hice fue determinar la anchura del portaherramientas y la parte del buril de tronzado. En este caso la anchura la dejamos en 10 y la parte del herramental no, se me olvidaba mencionar que la parte de esta parte de aquí de tipo la ponemos en cuadrada, y ya definido una vez el tipo de buril que ocupemos. En este caso ocupé cuadrado para poder poder trabajar la pieza sin que exista una colisión en esa parte de aquí, ya que al estar trabajando el herramental puede que con la primera herramienta que tuvimos para hacer esta parte, al momento de hacer los rectificados o los cortes en la pieza, nos marcaría como error el simulador, ya que estaría continuamente pegando en esa parte de aquí y no nos dejaría realizar el otro desbaste que tenemos en esta parte de aquí, y estaría continuamente chocando. Por lo tanto seleccionamos el buril, en este caso que es cuadrado, con una anchura de lo que es el portaherramientas de 10, la longitud en 70, la anchura en 10, y eso lo dejamos así. Ese es un punto que tuve que tratar para poder realizar esta pieza. Guardamos los cambios y dejamos que se ejecute lo que es la configuración que le dimos de la barra. Para esto nos vamos ya a editor y tenemos por default una serie de líneas que el mismo programa nos da para poder determinar que los puntos de orígenes para poder trabajar. En este caso nos da la velocidad del herramental, bueno, del husillo, la herramienta que en este caso es la T1, el M4 que es el giro, el G95 es posición para posicionar el herramental en un punto. Estos datos solamente vamos a cambiar dos. En este caso sería Z, que Z se queda en esa parte de aquí en 168, ya que es nuestra longitud nuestra longitud la longitud que tenemos de la barra, y X lo modificamos a 161, ya que como estaremos trabajando con el diámetro,
Principalmente en lo que yo me enfoqué, de que X es el diámetro o la altura de arriba hacia abajo que va a tener el movimiento del herramental para poder trabajar, y el Z es la longitud en qué tanto se va a hacer el corte. Supongamos que en este caso esté desde hasta arriba acá abajo y empieza a trabajar en una serie continua. Esa fue la guía que yo tuve para poder realizar las piezas en este programa. Como como primer paso definimos una serie de, no la marcamos como tal, y ya hasta que después tengamos una cierta parte ya definida para poder de aquí de número no es tan necesario ponerlo, ya que es el número de bloque que tenemos, y después lo podemos hacer con esa parte de renumerar los bloques para que vayan en un orden consecutivo. En este caso iniciamos con N00, G01, X queda en 160 y Z en 0. Esto para posicionar el herramental en su punto inicial. En este caso le damos guardar y verificamos que el herramental se posicione en esa posición. En este caso vemos que el herramental no choque ni con la barra ni con ni con el mismo herramental, porque si no nos marcaría como colisión. Aquí vemos que el herramental se posiciona correctamente en lo que es el material a trabajar para poder realizar los desbastes. Ya tenía el código antes para poder realizar este video, porque si lo hacía así a la prueba y error no me iba a tardar más de 10 años aquí. Y una vez que posicionamos ya el herramental aquí, nos vamos a la parte de editor, y la siguiente línea de código que sigue es la de N00, G01, X 160 y Z menos 168. Esto lo hago porque como tenemos un cierto margen de tolerancia, en este caso tenemos 1 milímetro para el rectificado, para poder trabajar bien. Y también para que en dado caso de que las condiciones del bruto no sean las correctas, puede que exista algunos errores de variación, y con esto nos queda una pieza terminada, funcional, y estéticamente no se vea muy bien. Le damos en guardar y ya está nuestra primera línea. Lo que va a hacer un rectificado inicial por la barra para poder
tener la medida ya final de lo que sería nuestra pieza. En este caso, que serían los 160, que es de diámetro final. Y ahora nos vamos en la siguiente línea de códigos. Esta parte de aquí, N00, G01, X. Nos volvemos a posicionar en la misma posición inicial que teníamos antes y evitar colisiones. 00, G01, X lo dejamos en 161 y Z igual se queda en 0. Para poder realizar los primeros desbastes los haremos con la primera herramienta, que en este caso es T1.1. Lo que haremos con esta primera parte será rectificar esta parte de aquí y irnos realizando desbastes poco a poco hasta llegar hasta el diámetro final que tendremos en este caso, que sería de 120, ya que 60 por 2 nos da 120. Vamos en salir. Explicaré mejor con el otro código que ya tenía realizado para que no me enrolle tanto en este asunto. Aquí, como venía mencionando, en esa parte de aquí posicionamos el herramental en esta parte de aquí de 160 Z0. Esto para poder poner el herramental en una posición inicial a trabajar. Aquí lo que yo hice fue de que trabajé a cada 2 milímetros de avance para poder no, en la vida real tendría que ser a 1, pero por la versatilidad que tiene, pues lo hice de 2 milímetros para que no afecte nada, pero lo hice de 2 milímetros para no tener más líneas de códigos, que se puede, pero es más laborioso y es más tedioso, pero en este caso yo lo hice de 2. Posicionamos el herramental lo que es en X158Z0, ya que X es el herramental que baja 2 milímetros y se posiciona en su Z0, que es el punto de inicio de nuestra barra. En este caso X158Z-15. Z-15 es el paso que tiene para el desbaste.
En este caso, como aquí tenemos un avance de 15, por lo tanto tenemos que decirle que Z es menos 15. El herramienta avanzará, pero realizará un corte en menos 15 para lograr que la pieza vaya desbastándose poco a poco, porque no podemos hacer saltos de más de 2 milímetros, porque comprometeríamos a la herramienta de corte. En este caso volvemos a regresar a nuestro herramental en su punto de origen y volvemos a posicionarlo en restándole en cada paso que dé de corte 2 milímetros. En este caso X156 Z-15 vuelve a hacer la misma operación de corte y se repite toda esta línea de ciclo hasta llegar a el diámetro final que tenemos, que en este caso sería de 120. ¿Por qué de 120? Porque 60 por 2 son 12 y son 120 de diámetro final que tiene, ya que como esta pieza está marcada, bueno, está partida a la mitad, no nos da el diámetro final que tiene, y esa sería el primer escaloncito que tendremos que realizar de desbastes. Entonces las operaciones se vuelven a repetir con esa misma línea de códigos, se vuelve a repetir hasta 120. Todo este paso lo hicimos a cada 2 milímetros, ya que si lo hacemos de más, el herramental tiende a riesgo a quebrarse o a sufrir algún daño. Volvemos a posicionar el herramental en X160 Z-17. ¿Por qué cuando terminamos este ciclo de aquí 120 menos 15 nos quiere dar a entender que el herramental llegó a esta posición? Y llegado a que llegó a esta posición, aquí tenemos un pequeño chaflán de 30 a 35 grados. Para poder realizarlo, lo que yo hice fue posicionar el herramental en su punto de origen final, y el Z-17 nos da a entender el paso que va a seguir. En este caso el herramental está posicionado aquí. Lo que yo le estoy diciendo al herramental o a la simulación es de que en ese punto es X160 y yo estoy tratando de llegar a este punto, pero como Z requiere un avance, o sea, esto de aquí requiere un avance para poder realizar el desbaste, lo que yo hago es restar esta parte de aquí, porque todo esto es una línea recta de aquí de material, y lo que yo hago es restar esa parte para poder llegar a ese punto inicial o ese corte de chaflán. Yo lo hice de esa manera. Posicioné la herramienta en X120 y Z lo puse en menos 17, ya que es un recorrido, se puede hacer con otro comando, pero yo lo hice de la siguiente manera. Aquí, dado que el herramental que teníamos anteriormente no me cumplía con la parte del desbaste que tendré que realizar yo, aquí es nuestro primer cambio de herramental. En este caso 5.5.
Lo hice de esa manera ya que el herramental que teníamos de T1.1 por su geometría iba a chocar continuamente con el material o la barra a trabajar y no iba a poder realizar los cortes que yo quería. Y pues ya había configurado la parte de lo que es el buril, que tiene que estar alineado correctamente con la parte del corte, porque la parte del corte tiene que ser recta. Esta parte es recta, y lo que yo realicé fue configurar la herramienta a tal punto de que me quedara en una posición recta y me realizara todo este desbaste. Para poder realizar la profundidad del corte, seguimos la misma línea de comandos que teníamos anteriormente, pero en este caso lo que va a modificarse es Z, ya que Z es nuestro θ es la longitud o los cortes a realizar. En este caso se posiciona a 55, ya que es la suma de 17 que teníamos ya anteriormente y los 38, para poder darle la longitud que ya ha recorrido en la operación. Aquí serían 55, esta parte de aquí serían 55. Ya que tengamos el herramental posicionado en esa parte, para poder realizar los desbastes tendría que recorrerse 35 milímetros. En este caso solamente se suman los 55 que ya teníamos más los 35, que en este caso nos da 90. Ese es el único recorrido que tiene, y lo que va a ser de desbastes, en el mismo caso que mantenemos arriba, solamente avanzamos 2 milímetros por cada desbaste que realiza. En este caso solamente se selecciona el número de bloque N0670, G01, X160 y Z se posiciona en 90, que en este caso es la suma de los 35 que teníamos de desbaste más los 50 y tantos, que es la longitud que ya recorre en toda esta parte. 90 es en esta posición. El herramental se posiciona en esta posición, y a partir de aquí, a partir de 2 milímetros, empieza a hacer los desbastes continuamente para poder llegar a la profundidad deseada, que en este caso es de 80. Realiza cada 2 milímetros un cierto desbaste para evitar que colisione directamente de golpe y nos marque error en la simulación. 80 porque es el diámetro final que tendremos que tener en esta parte de aquí. Se sigue una serie de comandos igual que la parte de arriba: 158, Z90, 158, Z55, regresa a su posición inicial, a la parte de los cortes, y se realiza desde 158 hasta la parte de 80. Ya que tenemos el herramental en esta parte de aquí de 80, volvemos a posicionar el herramental en su posición inicial, X en 160, Z menos 55, ya que es nuestra medida que tenemos hasta ahorita aquí. Con esta línea de códigos, lo que ya hemos trabajado con el herramental, se realiza este corte cada cierto 2 milímetros
procedemos a realizar el chaflán y respectivamente hacemos esta parte de cortes para poder tener el diámetro que tenemos aquí. Ahora posicionamos el herramental en X160 y Z-55, lo cual lo posicionamos en esta parte de aquí. Ya no tiene que hacer ningún movimiento porque ya lo tiene desbastada toda esa parte. Solamente se queda en ese punto para poder iniciar con la siguiente línea de bloque, que sería desbastar toda esta superficie para poder llegar al diámetro final, que en este caso es de 55. Me parece que es de 110. ¿Por qué 55 por 2? Sí, es de 110. Para poder llegar a este diámetro que tenemos aquí. Hasta ahorita solamente la simulación ha llegado a esta parte de aquí. De aquí para adelante. Solamente ha hecho eso. Y seguimos la misma línea de códigos que ya teníamos antes, más que en este caso lo único que va a cambiar ahora va a ser Z, ya que antes era de 90 y 95. Ahora el herramental se va a posicionar de 120 a 90, ya que al sumar esta parte de los 90 y la longitud final que tendríamos que hacer para los cortes es de 120, porque es la suma de todos estos. 17 más 38 da 55, 55 más 35 da 90 y 90 más 30 da 120. Por lo tanto el herramental va a tener que trabajar en esta parte, va a tener que hacer esta línea, va a tener que trabajar aquí, regresar y volver a realizar los cortes con la misma serie de líneas de códigos que ya tenemos aquí. Lo único que copiamos toda esta parte de línea de códigos y lo único que se modificaría sería Z, que en este caso es 90, 120, 90, 120, 90, 120. Es lo único que cambia. No tiene la misma secuencia de desbaste y tiene la misma secuencia de lo único que cambia aquí pues es la longitud de corte que va a iniciar. Pero en este caso, como es de 110, no llega hasta los 80, sino llega hasta 110 para que realice este escalonado que tenemos en la parte de aquí. Seguimos la misma línea de códigos, los copiamos tal cual. Lo único que tendríamos que modificar sería Z, que en este caso llegamos hasta el número de bloque de X110 Z90. Hasta aquí nos ha realizado nuestro primer desbaste, que es aquí el chaflán, el primer desbaste profundo que tenemos en la parte de aquí y la siguiente parte del escaloncito que tenemos en esa parte. Lo hacemos con la misma herramienta, ya que no tiene ningún problema, ya que al estar configurada de tal manera de que es cuadrangular o en forma de cuadrado, no tiene ningún detalle al hacerlo con la misma herramienta, ya que es esta herramienta es para desbastar interiores. Seguimos la misma secuencia de líneas de código hasta llegar a 110-90,
En este caso otra vez el herramiental se vuelve a posicionar en X160, Z-90. Nos da a entender a que el herramiental se posiciona en X160 en esta parte de aquí y se posiciona en 90, que es nuestra parte de su terminado final en la parte de aquí, para que no exista ninguna colisión o algún problema. Y volvemos a realizar la misma línea de códigos que tenemos aquí. 110.90 se posiciona el herramiental en X60 menos Z menos 120, ya que le estamos dando a entender de que el herramiental ahora se va a posicionar en menos 120 en esta parte de aquí. Recordemos que todavía esta parte de material no ha sido rectificado, no ha sido desbastado. Sigue con la misma línea de esta parte de aquí. Aquí todavía existe una cierta cantidad de material a desbastar, porque la medida final que tiene aquí de diámetro se suman los 65 más los 7.50 que tenemos en la parte del chaflán, nos da un total de 65 más 7.50, que en este caso sería 72.5 multiplicado por 2, nos da un total de diámetro final de 145 milímetros. Por lo tanto tendremos que realizar un desbaste de 20 desbaste alrededor de 22, 24 milímetros. Realiza los mismos pasos que en estas dos partes de aquí, más que a lo único que va a variar de las medidas de Z, dado a que como el herramiental está posicionado en este punto, va a realizar desbastes en forma lineal continuamente igual a 2 milímetros, pero ahora no va a llegar hasta los 110 que tenemos, sino va a llegar a 145. Nos apoyamos en la misma línea de bloques que tenemos aquí, más que aquí lo único que va a cambiar es Z, ya que Z va a decirle a X158 Z menos 168. Nos da a entender que recorre 2 milímetros, baja 2 milímetros del herramiental y recorre todo lo que es el bruto, ya que aún todavía no tenemos la parte de refrenteado, tenemos todavía ese milímetro de tolerancia para poder rectificar después. Seguimos la misma línea de códigos hasta los 145, los cuales ya son relativamente poquitos, no son muchos, ya que no tiene una cierta profundidad grande. Aquí llegamos a la parte final de 145 Z menos 120, nos da un punto de referencia de que el herramiental ha concluido con su finalidad y ha llegado a esta parte. Ahora el herramiental se posiciona a X160 Z menos 135. Eso para poder poner el herramiental en una forma segura para realizar el siguiente cambio de herramiental. En este caso tenemos una herramiental de 3.3. Este es el siguiente cambio de herramiental, ya que anteriormente habíamos mencionado que el herramiental tiene un pequeño ángulo de 45 grados, el cual
Ahí me ayuda porque es el corte que yo quiero realizar en esa parte de aquí. Realizando ese corte puedo facilitar más las cosas. Eh, Unos pequeños inconvenientes. Ahora que ya tenemos nuestro último cambio de herramiental en esa parte de aquí, eh, procedemos a realizar la línea de códigos, que es posicionar el herramiental en su posición inicial, que sería X60 Z0. Como es un herramiental acabado, lo que realizamos en esa parte es realizar un pequeño desbaste de 1 milímetro para poder hacer el refrenteado. En este caso pues solamente se pone Z-1, ya que es 1 milímetro que se recorre en su longitud final, ya en la parte de acabados lineal, que se podría decir. Procedemos a realizar la siguiente línea de códigos: N000, G01, X160, Z0. Se posiciona el herramiental. N3190, G01, X60, Z-162. Con eso le estoy dando a entender que el material o el herramiental se está posicionando en esta parte de aquí, ya que es la suma de toda la longitud que ya teníamos avanzada anteriormente. El herramiental se está posicionando en esta parte de aquí. Ahora procedemos a posicionar el herramiental en G01, X145, Z-162. Aquí lo que hace el herramiental es tocar ya el material en sí, para poder realizar el chaflán interno que tiene en la parte de adentro. Ahora, como última línea de códigos que yo implementé, N3210, G01, X110, Z-200. Aquí lo que yo estoy tratando de entender es de que el herramiental se posiciona en una coordenada de 110, ya que hace esto. El herramiental originalmente en su punto final está posicionado aquí, y lo que va a hacer es hace un pequeño viajecito aquí, en el cual hace esto, lo cual me da a entender de que X va a bajar. Entonces lo que yo determino por lógica es de que si tenemos una cierta cantidad de coordenadas, que en este caso nuestro máximo es 160, yo tendré que posicionar el herramiental mucho más abajo de esa parte. Entonces solamente resto la parte de cuánto va a ser el recorrido que va a ser. En este caso es de 110, es de 110, y lo que me indica es de que el herramiental se va a posicionar en su punto inicial, en esta parte, por aquí aproximadamente. Y como última línea de operación va a ser en Z-200, ya que tenemos una longitud, se podría decir que final. Nuestra longitud final en este caso es de 167, ya que realizamos el rectificado de esta parte de aquí del cariado. Entonces ahora 167 es en esa parte. Lo que yo le estoy diciendo a la herramiental es de que se recorra todavía más de lo que es el material en bruto para poder realizar el chaflán. En este caso es de 200. Lo dejé de
de un le sumé 40 ya que es un avance de 40. No tiene mucha mucha dimensión. Realizada toda esta línea de códigos, procedemos a verificar lo que es nuestra línea de comandos, que se efectúe correctamente y que no exista ninguna colisión. Aquí me hace el rectificado, me empieza a realizar los cortes, que en este caso serían de los 15 que tenemos ya anteriormente como parte inicial. Aquí solo modifico la vista para poder ver esa parte. Continuamos con la parte del corte, realiza el chaflán y realiza el cambio de herramental. El herramental lo que hace es realizar los desbastes necesarios para poder realizar lo que es el diámetro final que teníamos ya anteriormente mencionado. Aumentamos un poquito la velocidad del simulador, dejamos que actúe. Aquí nos marca la serie de líneas que pusimos ya anteriormente para poder posicionar el herramental y que realice el trabajo de desbaste de corte. Aquí realiza el segundo desbaste o escalonado que ya teníamos antes, y dejamos que la herramienta trabaje, realiza los cortes necesarios para poder llegar a la longitud final que teníamos. Realiza un rectificado de esa parte del diámetro final que tenemos en la parte de atrás, cambio de herramental, y aquí lo que hace es un pequeño rectificado de 1 milímetro o referenciado. Con la herramienta que ya hace el cambio, realiza el pequeño chaflán interior y tenemos la pieza ya final terminada por la línea de comandos que ya teníamos mencionado antes. Aquí como parte final de la explicación del siguiente, de la línea de códigos que ya teníamos antes, aquí está toda la base de línea de códigos que fuimos siguiendo. Procedemos a realizar lo que es la simulación. En este caso damos para evaluarlo, se empieza a hacer la línea de rectificado, termina con la misma herramienta inicial, el T1.1, realiza los desbastes primeros para poder concluir con los diámetros finales. Dejamos que trabaje, realiza el pequeño chaflán ya antes mencionado, empieza a realizar la línea de desbastes, le damos en paro para poder dimensionar bien qué está haciendo. Toda esta parte de los mismos códigos de la línea de número de bloque de códigos que ya teníamos antes se repite, tanto para la parte que realiza en esa parte de aquí y la parte que realiza después el segundo bloque de corte, que no llega a los 80, nada más llega a los 120, creo. Sí, 120. Y
que realiza el segundo desbaste de bloques. Con la misma herramienta vuelve a hacerlo de la parte del rectificado de esta parte. Se posiciona en su posición inicial para hacer cambio de herramiental. Realiza el refrenteado y posteriormente realiza el chaflán, que es en esta parte de aquí.